Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Bienvenidos, bienvenida a la Sociedad de Jóvenes. Les doy una súper bienvenida a todos ustedes. Les agradecemos que estén aquí y queremos darle la bienvenida al pastor Calderón, que va a dar la palabra de hoy. Y el título de esta sociedad de joven se llama La parte que me toca, la cual habrá momentos de niños, dinámicas y reflexión. Espero que todos les vayan gustando sobre este tema particular que los ayude espiritualmente. Que el Señor les bendiga. Para comenzar esta sociedad de jóvenes vamos a tener la oración, así que inclinemos los rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de abrir los ojos cada día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, mi Dios. Señor, yo le pido por favor que esta sociedad de jóvenes sea dirigida de principio a fin, Señor. Pero sobre todo, Señor, que el mensaje que se vaya a dar, Señor, que lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, y poder ponerlo en práctica en un futuro, Señor. Mi Dios, cuida a cada persona que está viendo esta sociedad de jóvenes, Señor, que sean bendecidos grandemente por ti, Señor, al igual que a sus familiares, mi Dios. Señor, yo le pido por favor por cada hermano, Señor, de la iglesia, cada persona que está viendo esta sociedad de jóvenes, Señor, que usted los bendiga y que usted los bendiga grandemente, Señor. Mi Dios, cuídenos y protéjanos hoy, mañana y siempre, Señor. Todo esto se lo pido en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Saludos para todos, yo me llamo Ninoshka y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una dinámica que va a estar bien chévere, así que estén pendientes. Primero que nada, como habrán visto, ¿verdad? El título del tema de hoy es La parte que nos toca, así que siguiendo esta temática nosotros quisimos crear un bonito mensaje en el cual ustedes pues, puedan compartirlo con otras personas y las personas puedan ver que ustedes sí quieren cumplir con la parte que les toca.
Así que el mensaje es, yo decidí seguir a Cristo y te invito a ti también a que lo sigas. ¿Qué queremos que ustedes hagan con este mensaje? Pues mira, sencillo. Queremos que ustedes se tomen su tiempo, lo copien y lo compartan en todas sus redes sociales. Además de que le pongan el hashtag la parte que nos toca. Así que esperamos que ustedes puedan escribir este mensaje y lo compartan en todas sus redes sociales. Y recuerden poner el hashtag la parte que nos toca. Cualquier dudita, toda esta información va a estar en la descripción del video. Así que Dios te bendiga, cuídense mucho. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura. Que siempre dura. Hola, feliz sábado a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a estar contando una historia muy bonita a todos los niñitos, así que mira, búscalos por ahí. Vengan para acá porque no se pueden perder esta historia que les traigo hoy sobre unas hormiguitas. Ay, Dios mío, y ustedes tienen que ver lo que una de esas hormiguitas hizo. Ay, Dios mío, yo creo que ninguno de ustedes hace eso, o al menos yo espero que no hagan esas cosas que hizo esa hormiguita. Así que si quieres saber qué hizo la hormiguita, tienes que quedarte ahí sentadito y no te despegues porque vamos a pasar para allá ahora rapidito. Pues como les conté anteriormente, les voy a hablar sobre unas hormiguitas, pero en particular una muy especial que es esta amiguita que vemos aquí. Todas las mañanas antes de salir de su casita a trabajar, mamá hormiga les decía a todas sus hijitas y sus hijitos que fueran al bosque a buscar hojas verdes y siempre les decía: no crucen el camino, no se separen porque se pueden perder. Así que mamá hormiga se iba a trabajar y todas sus hormiguitas se quedaban en filita para hacer la tarea que mamá les había enviado. Sin embargo, Clementina, era muy aventurera y muchas veces no le hacía caso a mamá. Así que Clementina no caminaba en fila. Ella se iba solita, lejos de sus amigos, lejos de sus hermanos, y no le hacía caso a su mamá. Su mamá le había dicho: quédate en la fila y no se separen porque se pueden perder. Así que, ¿qué pasó un día? Clementina se fue solita y lamentablemente cayó una tormenta y empezó a llover bien fuerte y Clementina estaba bien triste porque se había perdido, no encontraba a sus hermanos, no sabía cómo regresar a su casa y estaba desesperada, llorando, muy triste. Así que decidió pedirle a Dios que la perdonara por no haber obedecido a su mamá y le pidió que por favor su mamá apareciera porque ella se encontraba muy triste y estaba perdida y tenía mucho miedo. Así que Dios escuchó su oración y de momento vio llegar a lo lejos a una señora que venía con una sombrilla azul con muchos puntitos rojos. Y Clementina vio a lo lejos y supo que esa era su mamá. Y se puso tan contenta de ver que su mamá había salido a buscarla.
Siempre las madres y los padres están pendientes de los niños. Por eso los niños no se pueden separar de sus papás y tienen que hacerle caso. Mamá salió en medio de toda esa lluvia preocupada por su niña para buscarla, para que no estuviera perdida y no le pasara nada malo. Así que cuando Clementina la vio, se puso muy contenta de que su mamá la había encontrado y la abrazó fuertemente y le prometió que nunca más se separaría y que nunca más desobedecería a su mamá. Así que ustedes, niñitos, no pueden desobedecer a mamá y a papá, siempre tienen que hacerle caso porque les puede pasar como a Clementina. Se pueden perder y se pueden encontrar muy tristes si hacen las cosas mal. Así que la enseñanza de hoy es obedece a mamá, obedece a papá, siempre hazles caso para que puedas estar feliz y contenta como Clementina y no triste como cuando se perdió. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. La reflexión de hoy se titula Vive en la perfecta voluntad de Dios. En China hay un saludo muy peculiar para recibir el año nuevo. Dice, que todo ocurra según tu voluntad. Y aunque suene espléndido, hay infinidad de razones para afirmar que no existe nada mejor que vivir en la voluntad de quien nos creó. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos enseña sobre esto. Si José hubiese podido elegir, de seguro no escogería ser esclavo. Y a pesar de ello fue un hombre próspero, porque Dios estaba con él. De hecho, hasta la casa de su amo fue bendecida. Mucho menos era su deseo ir preso, acusado de algo que no hizo. Pero nuevamente vemos que el Señor estaba con José. Y aunque se pueda pensar que estar en la cárcel era el fin de su vida, estar allí se convirtió en el inicio de su ascenso a la posición más sublime. En Egipto. Si estuviéramos en su lugar, muy probablemente no nos gustaría pasar por tales cosas para llegar a una extraordinaria meta. Creemos y buscamos con afán lograr el éxito sin tener inconvenientes ni tropiezos. Y es justamente cuando vencemos la angustia y nuestros propios argumentos que podremos ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, obrando en nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga. Bueno, saludos y buenas noches allá a los jóvenes de la iglesia de Cataño, así que Dios me les bendiga. Quiero primeramente darle las gracias por esta oportunidad, que me permiten sobre todas las cosas hablar de la palabra de Dios. Aquí su servidor, Pastor Leomel Calderón, del distrito de Nahuabo. Así que esperamos de alguna manera pues que en esta programación pueda ser tocado por el Santo Espíritu. Así que voy a tener entonces una oración para así comenzar con el tema de hoy. Así que oremos. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, en este momento te damos gracias por tus bendiciones. Vamos a abrir tu palabra, que nos pedir sobre todas las cosas, de que seas tú quien hables, de que seas tú quien impacte el corazón de los muchachos, Señor, y que podamos entender que siempre hay una parte la cual nos toca, Señor. Así que gracias, porque yo sé que nos estás escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que vamos a estar hablando en la noche de hoy lo que es la parte que me toca. ¿Sí? La parte que me toca. Así que cuando una vez me dicen el tema, que escucho así lo que es la parte que me toca, me pongo a pensar, bueno, qué tema puedo de alguna manera hablar y buscar, y empecé a preguntarle a Dios de qué podamos hablar. Y de momento me vino a la mente y se me dirigió allí la historia de Juan capítulo 11, una historia que prácticamente muchos de nosotros conocemos, que está allí, que es la historia de Lázaro. Y ahí van a encontrar muchas cosas interesantes acerca de esto, para que podamos entender que siempre, aunque el Señor venga a nuestra vida, hay una parte de alguna manera que nos va a tocar a nosotros realizar
para poder entonces recibir el milagro de Dios. Siempre hay algo que tú y yo vamos a tener que hacer para que ese milagro de Dios sea real entonces en nuestra vida. Así que tenemos allí en la historia de Juan capítulo 11, conocemos que dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y enjugó sus pies con sus cabellos. Dice que enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Así que vemos allí en la historia cómo entonces de momento este amigo de Jesús estaba gravemente enfermo, tenía una necesidad, había algo por lo que él estaba pasando y necesitaba de Jesús. Y Jesús estaba allí que su hermana Marta y María estaban de alguna manera instigando a Jesús para que pudiera de alguna manera regresar, para que trabajara en la vida de Lázaro, porque ellas entendían que Lázaro era muy apreciado. Entonces, ¿para quién? Para Jesús. Pero la realidad es que no fue así. Sabemos que la historia de Jesús se retarda, pero una de las palabras que entonces dice Jesús en la historia, y es que esa enfermedad que tenía Lázaro no era, dice que para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que cuando nosotros estamos en situaciones a veces, cuando nosotros estamos en problemas, muchas de las cosas, muchachos, es que Dios a veces quiere ser glorificado a través de esas situaciones que pasan en tu vida. A través de situaciones que vienen y que a veces tú no sabes qué hacer, a veces que piensas que es demasiado difícil, es en ellas donde de alguna manera Dios entonces quiere glorificarse. Pero para que Dios pueda glorificarse en tu vida, tú tienes que hacer la parte que te toca. Es así. Para que eso suceda, hay una parte que nos toca, que tú y yo tenemos que hacer. Así que dice allí entonces que Jesús, cuando yo que estaba enfermo, dice que se quedó todavía unos días más en aquel lugar. Y yo no sé tú, si tú tienes un amigo que está enfermo y que está a punto de morir, yo sé que tú y yo de alguna manera sacáramos el tiempo y fuéramos corriendo para visitar a este amigo. Pero Jesús, a diferencia de nosotros, Jesús tiene potestad sobre la vida y la muerte. Así que Jesús quería dar de alguna manera una lección, y como dice allí, Él tenía un plan. Cuando tú estás perdido, cuando tú estés desesperado, entiende que siempre Jesús tiene un plan, siempre. Jesús tiene ese plan para nuestra vida. Jesús tiene ese plan que es perfecto para nosotros. Tiene un plan donde no solo tú vas a ser victorioso, sino que Él va a ser entonces glorificado. Así que entonces sus discípulos, al ver estas cosas, como que estaban un poco confusos y entendían por qué Jesús no va entonces allí a ver a Lázaro, qué es lo que está sucediendo. Así que sus discípulos de alguna manera empezaron a decirle: mira, ¿qué sucede? Y Jesús empieza a decirle en el versículo 11, dice de la siguiente manera: estas cosas dijo él, y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle del sueño. Así que sus discípulos ahora escuchan esto y empiezan de alguna manera a pensar: bueno, pues si está durmiendo, ¿estará qué? Estará sano. Pero Jesús decía esto, dice allí, de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Para Jesús sabemos que la muerte es un sueño, pero aquí tratando de sacar un poco la aplicación de allí y aplicarlo a otras cosas, aparte de la muerte, no hay ningún problema que sea demasiado grande para Jesús. Y tú y yo tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no hay problema que Jesús no pueda resolver. Cuando tú te encuentres allí, que digas: ¿qué hago? Piensa: oye, Lucas capítulo 18, versículo 27 me dice que no hay nada imposible para Dios. Dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que tú debes de pensar entonces, en vez de estar buscando ayuda en otras cosas, en vez de estar tratando de alguna manera de, como decimos por ahí, resolver las cosas por tu cuenta pensando que tú puedes, empieza a pensar que hay alguien más poderoso que tú, que hay alguien que puede hacer lo que tú no puedes.
Pero sus discípulos no entendían lo que Jesús de alguna manera estaba diciendo, y a veces nos pasa, nosotros no entendemos cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios quiere obrar en nuestra vida, y a veces nosotros estamos perdidos, porque no entendemos por qué es que vienen estas pruebas y las situaciones, y lo primero que hacemos entonces es que nos rebelamos y decimos, bueno, yo estoy tratando de servirle a Dios, pero como Dios no escucha, Dios no obra, yo me voy a salir de la iglesia, yo me voy por otro lado, voy a satisfacerme en otras cosas. Y la realidad es que no estamos comprendiendo verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué a veces no comprendemos cuál es la voluntad de Dios? Porque tú y yo a veces no sacamos tiempo verdadero para conectarnos con Dios. A veces tú, joven, pierdes demasiado tiempo en otras cosas y no estás allí para Dios. No buscas relacionarte con Él, pues es imposible que tú puedas entender cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Por eso es que siempre es importante hacer la parte que te toca. Siempre es importante. Hay una parte que hay que hacer, relacionarnos con Dios, buscar a Dios, para que Dios pueda entonces glorificarse en nuestra vida. Así que, luego de todas estas cosas, entonces Jesús puede decir unas palabras y dice en el versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ¿qué cosa? Ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis más. Vamos a Él. Así que Jesús a veces dice palabras que dice, wow, ¿qué está pasando? Así que Jesús luego dice a sus discípulos, bueno, Lázaro ha muerto, pero me alegro por vosotros. Dice, ¿cómo es que Jesús se está alegrando de la muerte de su amigo? ¿Qué está sucediendo? Y es porque Dios tenía ese plan. Y es que este plan era para que de alguna manera la fe de estos hombres y de los que estaban allí pudieran aumentar y sobre todas las cosas pudieran creer en el Hijo de Dios. Las pruebas de nuestra vida están para que de alguna manera tú y yo podamos crecer en fe. ¿Sí? Podamos crecer. Nuestra fe puede aumentar y podamos creer mayormente en el Mesías. Está allí, la Biblia lo dice, que nuestra fe debe ser probada como el fuego, que se refine, sacamos todas las impurezas de allí. Así que cuando vengan pruebas en tu vida, que tú puedas tener la mentalidad correcta y entender que es que Dios está purificando tu vida. Y es que Dios está tratando de que tu fe se aumente. Y a ustedes jóvenes y nosotros como jóvenes vienen estas situaciones porque Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Dios quiere de alguna manera hacernos iguales a Él. Así que luego de todas estas cosas empieza de alguna manera la historia a tomar un poquito más de lleno. Dice que entonces Jesús ya se dirige entonces allí hacia Betania. Y sí que cuando se dirige allí hacia Betania, dice que entonces muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano, dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que viene Marta a tratar de alguna manera a pelear con Jesús, como muchos de nosotros en ocasiones tratamos de pelear con Jesús. Y vamos allí a veces a cuestionar a Jesús. Y a veces los jóvenes tenemos la costumbre de tratar de a veces hacer pactos con Dios o promesas con Dios que en muchas ocasiones somos nosotros las que no cumplimos. Y cuando nos vemos apretados, empezamos de alguna manera a pactar con Dios. Decir, no, Señor, si tú me sacas de este embrollo, yo voy a volver a servirte. Si tú haces esto, yo voy a venir a la iglesia, voy a empezar a ser fiel. Y así hay muchos jóvenes tratando de alguna manera hacer promesas a Dios, pero siempre les fallan. Siempre les fallamos. Porque la realidad es que nuestras promesas no están basadas en que verdaderamente creemos a Dios. Simplemente lo que queremos es que Dios nos saque de un apuro. Eso es lo único que nosotros queremos en nuestra vida. Que Dios nos saque del apuro en que tú y yo estamos. Y entonces seguimos así constantemente y todo el tiempo lo que hacemos es fallarle a Dios. Así que el Señor empieza a decirle a Marta, tratando de convencerle que ella entienda de que Él tiene un plan, pero ella
no estaba entendiendo, simplemente estaba criticando a Jesús y no podía aceptar la voluntad de Dios. Y le criticaba y decía, si tú hubieras estado aquí antes, Lázaro entonces no hubiera muerto. Jesús empieza a decirle, mira, oye, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús empieza a decir que una de las partes que ella debía de hacer era, ¿qué cosa? Creer. Tenía que creer. Y a veces es lo más difícil, creer. Jesús le estaba diciendo que tenía que creer. Y ella decía, sí, yo creo que se puede levantar, pero Señor, a lo mejor tú no puedes levantar ahora. Yo sé que cuando tú vengas, lo vas a levantar y va a resucitar, porque esa era su creencia. Y muchos de nosotros los jóvenes tenemos nuestras creencias claras como adventistas del séptimo día, pero la realidad es que verdaderamente no entendemos a qué magnitud impactan nuestras creencias. Así que ella conocía su creencia, pero no sabía que allí estaba el Hijo de Dios, el cual tiene poder sobre la vida y que en aquel momento podía entonces también resucitar ¿quién? A Lázaro. Así que Jesús le dice, ¿estás segura que verdaderamente tú crees? Jesús no estaba preguntando si ella creía en que Él iba a resucitar a los muertos en su segunda venida, porque ella estaba clara sobre esto. Le estaba preguntando si ella creía que Él era la resurrección y la vida. Le estaba preguntando si verdaderamente ella creía que Dios podía hacer lo imposible. Y yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Verdaderamente tú crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer las cosas imposibles de tu vida? ¿Tú crees verdaderamente que Dios puede sacarte del problema en que tú te encuentras? ¿Tú crees que Dios puede acabar con las ataduras que te impiden de alguna manera ir a Él? ¿Lo crees? Es lo que de alguna manera te debes preguntar. ¿Tú lo crees? Hay una parte que te toca, y una de las primeras partes que a ti te toca es creer en Dios. Es el primer paso. Si tú no logras creer, no vas a poder hacer nada en tu vida. Así que como cristianos, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es que creer. Así que ella le dice, no, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Y luego de esto, vemos entonces que viene nuevamente ahora la misma historia, prácticamente repetirse luego con entonces María. Y empiezan otra vez allí don Jesús y le hace la misma pregunta, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Y dice que entonces el versículo 33 que Jesús entonces al verla llorando, dice, y a los judíos que habían venido con ella, dice que también llorando se conmovió en espíritu y se turbó. Este es uno de los versículos que de alguna manera conocemos, que no empezaron la introducción. Y dice allí que entonces Jesús dice que se conmovió en espíritu y se turbó. Empezó a sufrir, el Señor sufre también. Cuando nosotros estamos pasando necesidad, Él nos ve, Él se conmueve, Él entiende. Así que empieza a preguntar, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y trajeron al Señor, trajeron a Jesús allí. Y dice entonces que luego de eso dice que Jesús lloró. Es un lugar en la Biblia donde se registra que Jesús derramó allí sus lágrimas y que tuvo un dolor de una magnitud inmensa. Pero cuando nosotros leemos el Isaías, toda la gente nos dice que también aquel llorar fue porque la gente que estaba allí no creía que Él podía resucitar a Lázaro de los muertos. No quería creer en Él. No querían creer en aquel Mesías verdaderamente. Así que Jesús estaba triste porque la gente estaba llorando, desesperada, teniéndolo aún allí. A veces el Señor está dolido con nosotros porque aunque lo tenemos a Él disponible, nosotros no le creemos. Nosotros no le procuramos, no le usamos a Dios. No vamos a donde Él. Y Dios tiene a veces el corazón dolido porque Él quiere que nosotros, sus hijos, podamos acercarnos de alguna manera a Él. Y nosotros no queremos verdaderamente creer. Porque si tú y yo creyéramos verdaderamente, nosotros entonces pudiéramos hacer, wow, tantas cosas. Podríamos tener una relación tan viva con Jesús. Pero como no verdaderamente creemos, dejamos a Jesús de largo. Así que
Jesús allí conmovido y con el corazón dolido porque había muchos incrédulos en aquel lugar. Dice entonces que la gente empezó a burlarse, a mofarse, que estaban allí los judíos. Y le empezaron a decir, mira cuánto le amaba, que está llorando. Miren a Jesús, que está dolido. No sabían que Jesús simplemente estaba llorando por ellos, por aquellos que deciden no creer, aquellos que deciden no hacer la parte que le toca. ¿Sí? Hay muchos de nosotros jóvenes que están desperdiciando sus vidas y Jesús le ha pedido algo que hacer, pero ellos no cumplen con esa parte. No hemos cumplido con la parte que nos toca como cristianos. La salvación está disponible allí para nosotros. Jesús está para nosotros. Jesús se encuentra en medio de nosotros para darnos vida, para restaurar. Pero nosotros no queremos hacer la parte que nos toca. La parte que tú y yo tenemos que dejar de poner el yo por encima. Tenemos que someterlo, que subyugarnos. No queremos hacerlo. No queremos hacer la parte que nos toca. ¿Saben por qué? Vamos a ver por qué. Dice que entonces, en el versículo 37, empezaron a hablar de Jesús y criticarle, decirle, mira, este hace milagros y ahora no puede sanar a su mejor amigo. Así que en el versículo 38 dice que Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y aquí viene la parte interesante. Y es que a veces nosotros tenemos una piedra. Y lo que impide que nosotros podamos hacer la parte que nos toca es porque hay una piedra que está tapando lo que realmente nosotros somos. Tú que me escuchas, puede ser que en tu vida hay una piedra que está tapando lo que hay en el interior de una cueva, lo que hay en el interior de tu corazón. Y que vas a la iglesia y lo que estás tapando de alguna manera son los pecados ocultos que tú tienes. Las actividades que haces que nadie sabe. La pornografía que te tiene atada, las drogas que te tienen atada, el alcohol que te tomas con tus amigos, la marihuana que a veces fumas, que estás por allí, que nadie lo sabe, que está oculto. Tú que estás con tu novio, tu amiguito y a veces hacen cosas que no debemos, tienen allí relaciones antes del matrimonio y hay un montón de cosas que a veces ocultas. Estás en la iglesia, participas, nadie sabe porque tú tienes una piedra ocultando todo esto. Y entonces estás en la iglesia y te has vuelto un mueble, te has vuelto alguien que no hace nada en la iglesia, solamente la criticas y te quejas. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que tienes es una piedra que está tapando tus pecados. Tienes una piedra que está allí, que te impide hacer la parte que te toca. Y nosotros, para que Jesús pueda cambiar y transformar nuestra vida y tu vida, tienes que entonces hacer la parte que te toca. Tienes que quitar la piedra. Jesús le dijo luego allí, mira, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú verdaderamente crees, es el momento entonces de quitar la piedra de tu vida. Y Jesús te está diciendo que cuando tú logres quitar esa piedra de tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando quites la piedra, la gente se va a dar cuenta que apesta. La gente se va a dar cuenta que hiede. Y cuando la gente se da cuenta que uno apesta, te saca el cuerpo, se aleja de ti y te dice, este es un apestoso. Y a nadie le gusta que le digan que apestas. La realidad es que estaba allí Marta y Marta no quería que pasara este bochorno de que la gente oliera aquel cadáver que llevaba ya 4 días. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que te pasa a veces, joven, que no quieres quitar la piedra porque lo que está detrás te da vergüenza. Porque te da tanta vergüenza porque sabes que está mal,
porque sabes que lo que está haciendo no es adecuado para los hijos de Dios, pero prefieres tener la piedra puesta allí y no hacer nada para que nadie te juzgue, para que nadie diga nada, para que nadie opine de tu vida. Y prefieres dejar la piedra allí. Pero mientras tú sigas con la piedra sin mover, tu vida se va a seguir pudriendo por dentro. La peste no la vas a eliminar y eres tú quien te vas a estar lastimando cada día. Eres tú quien vas a estar perdiendo la salvación. Eres tú quien está rechazando al Mesías. Y al fin y al cabo, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a quedar muerto. Al fin y al cabo perderás tu vida. Porque cuando tú quites la piedra, el Señor te está diciendo que Él va a entrar. Él va a estar allí y te va a decir, como dice en la Biblia, Lázaro, ven fuera. Cuando tú quites la piedra de tu vida, Jesús entonces va a llegar y va a eliminar aquellas pestes que tú tienes. Va a eliminar aquello desagradable. Lo que la gente va a intentar de juzgar y tratar de alguna manera menospreciar a Jesús. Y decir, no, Él es mi hijo. Yo no voy a hacer pasar vergüenza. Pero tienes que quitar esa piedra. Tienes que dejar de vivir una vida hipócrita. Tienes que dejar de estar viviendo una doble vida oculta en el pecado. Y tienes que empezar a dejar que Jesús pueda cambiar tu vida. Tienes que empezar a hacer la parte que a ti te toca. Tienes que mover la piedra. Tienes que creer que cuando tú muevas aquella piedra, Jesús entonces va a transformar lo que está muerto, lo que apesta, en vida y en un cuerpo nuevo. Así que dice el versículo 44 que el que había muerto, dice que salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando tú y yo, muchachos, entendemos que Jesús puede hacer grandes cosas, cuando tú y yo quitamos la piedra de allí, el Señor entonces nos va a restaurar, va a quitar las vendas que taparon nuestras heridas, aquello que nos ocultaron, aquello que de alguna manera nos hizo pecar tantas veces. El Señor lo va a quitar y te va a dar una vida nueva. El Señor puede cambiar tu vida por completo, darte un nuevo comienzo. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que quitar la piedra. Tienes que hacer la parte que a ti te toca. Así que yo espero que... Yo sé que es de noche, estoy grabando de día, pero yo sé que hoy que estás escuchando, que tú puedas entonces quitar la piedra de allí y dejar que Jesús pueda entonces cambiar tu vida. Así que, joven, no sigas guardando eso ahí en tu corazón. No dejes que esas pestes contaminen tu vida, que destruyan tu vida. Es momento de hacer la parte que te toca. Así que yo voy a orar en este momento y yo espero que tú puedas tomar la decisión entonces de hacer la parte que te toca, que muevas la piedra, porque si no mueves la piedra, tu vida va a perecer. Si no mueves la piedra, tu vida va a seguir descomponiéndose a tal nivel que luego entonces vas a perder la vida eterna. Así que piensa que es mejor estar viviendo una vida con la piedra tapada y muriéndote, o de alguna manera hacer la parte que te toca y dejar que Dios pueda transformar tu vida. Oremos. Padre Dios, que estás en el cielo, Señor, en este momento yo quiero pedirte que puedas ayudar a los muchachos allí de Cataño a entender que hay una parte que hay que hacer. Y cada uno de ellos tiene que de alguna manera entender de que hay una piedra que hay que quitar. Que ellos tienen que creer que tú vas a restaurarlos, que vas a cambiar su vida, que los vas a transformar, que no hay nada imposible que tú no puedas lograr, Señor. Así que ayúdalos entonces a hacer la parte que les toca. Les toca una parte. Tú estás ahí siempre disponible, pero nos toca mover la piedra. Nos toca creer que tú lo puedes hacer posible. Así que Dios, yo sé que hay muchos de estos jóvenes que luchan, que tienen muchas luchas, que están ahí sufriendo con esto, que no saben qué hacer. Pero Dios, ayúdalos a hacer la parte que les toca. Así que Señor, gracias por tu palabra y gracias por tus bendiciones. Así que en el nombre de Jesús encomiendo a estos jóvenes. Amén y amén. Así que no te olvides de cumplir con la parte que te toca. Que el Señor te bendiga.